cuando tú ves sufrir a tu hijo, a tu nuera, a tus nietos, yo lo decía en esa entrevista, ver a tu hijo esposado frente a los medios de comunicación, una cosa que uno ve en la televisión y lo pasan a cada rato, ¿eh? Entonces es muy duro. ¿Pero qué dice tu mujer Estela hoy día, después de este momento tan duro? Porque probablemente si no te hubieras metido en política, tal vez muchas de estas cosas no habrían ocurrido. Obviamente que la María Estela me ha acompañado, vamos a cumplir 50 años de matrimonio, me ha acompañado en todo y tiene un mérito especial porque a ella nunca le gustó la política. El servicio público ha tenido buenos y malos, digamos. Error haberme metido en ningún caso, ¿ah? Y la María Estela tampoco lo piensa así. Obviamente que, ¿por qué? Porque uno dice, pucha, todo lo que hemos hecho, no sé, de alcalde de Santiago, alcalde de Las Condes, después de ministro de Educación. ¿Cuál sientes que fue algún minuto de tu carrera donde hiciste alguna decisión que te arrepentiste? O sea, dijiste que no, esto no la volvería a hacer. No, hay muchas cosas. Pero, no sé, por nombrarte una, haber apoyado el primer retiro de los fondos de pensión. Si yo fuera ministro de Educación hoy día, la gran misión sería, oye, ¿cómo devolvemos esos 170.000, 200.000 niños y jóvenes a la escuela? Y que no se nos vaya más. Exactamente, y esa es una política de seguridad. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Felipe Podcast. El día de hoy con Joaquín Lavín, ex colega ministro, Así es. ex candidato varias veces. Y la verdad que hace poco hiciste una entrevista que tal vez muchos se sorprenden de que alguien que está pasando un momento duro, como el que te ha tocado con tu familia, se anime a dar una entrevista, a ir de frente. Has tenido varios golpes en tu vida política, me imagino que este es tal vez de los más duros. ¿Por qué Joaquín Lavín sale a dar la cara, a enfrentar, a dar una entrevista cuando su hijo está pasando un momento tan duro, en lugar tal vez de cuidar un perfil un poco más bajo? ¿Es tu convicción de que hay inocencia? ¿Es tu convicción de que hay una persecución? Cuéntanos un poco de esa entrevista que tal vez los que nos están escuchando no la leyeron todos en el Mercurio y fue hace pocos días atrás. Yo diría que una mezcla de todo eso, Felipe. Obviamente que en la vida siempre hay éxito y fracaso. Y a mí me han tocado de las dos. Pero esto es distinto, porque es un tema distinto perder una elección, digamos, que obviamente también es una cosa que duele, ¿eh? Pero se pasa. Es distinto ver sufrir a las personas que tú más quieres, ¿eh? Entonces, cuando tú ves sufrir a tu hijo, a tu nuera, a tus nietos, yo lo decía en esa entrevista, ver a tu hijo esposado frente a los medios de comunicación, una cosa que uno ve en la televisión y lo pasan a cada rato, ¿eh? Entonces es muy duro, más allá de lo judicial, que podemos decir algo de eso, duele mucho familiarmente y obviamente que trastorna de alguna manera todo, porque ha sido un tema muy, muy largo, ¿eh? Lo de la Katy partió el año, cuando dejó de ser alcaldesa, el año 2021, o sea, llevamos, no sé, pues ya años en esto, y es un tema muy largo. La justicia en Chile es muy lenta. Hay una especie de la presunción de inocencia no existe. O sea, las personas son juzgadas, por así decirlo, prejuzgadas con anticipación, y los juicios ni siquiera comienzan, ¿eh? Entonces, obviamente que humanamente es muy doloroso. Yo he hablado muy poco sobre esto. Efectivamente, di esa entrevista en la revista del sábado, ¿eh? del Mercurio, porque creo que de repente hay que decir algo, porque es una ola muy grande, ¿eh? Porque no solamente son las noticias, son además los programas de farándula, salen cosas que no son ciertas. Entonces, de repente, creí necesario decir algo. Estela, que te ha acompañado toda tu vida política, que tal vez, me imagino, está sufriendo tanto más que tú, ¿siente que tal vez toda esta vocación política pública ha sido un error para la familia? ¿Ha tenido mucho costo? Significa, uno mira la historia, partiste en los años 80, partiste trabajando en la época del gobierno militar, después fuiste candidato, después fuiste el candidato estrella que casi derrota a Lagos. Fue la primera vez que la derecha lograba acercarse al poder en el año 1999. Pero ¿qué dice tu mujer Estela hoy día, después de este momento tan duro? Porque probablemente si no te hubieras metido en política, tal vez muchas de estas cosas no habrían ocurrido. ¿Qué piensa ella de esta vocación con estos costos familiares? Bueno, primero yo me metí en esto por culpa de tu papá. ¿Ah? O sea, la verdad es que yo estoy aquí por culpa de tu papá. Entre comillas. En partido también me metí en lo que me metí por culpa de él. Así entre que comillas, somos dos víctimas porque tu papá, Miguel, que era el hermano mayor del actual presidente,
Él fue nuestro profesor en la Universidad Católica de Economía, estaba el gobierno militar transformando la economía chilena, y él reclutó un grupo de sus, entre comillas, alumnos, ¿ah? Que estábamos ahí. Éramos todos muy jóvenes, teníamos, no sé, 21 años o menos, digamos, estábamos recién saliendo de la universidad. Nos reclutó para entrar al servicio público. ¿Ah? Y yo diría que yo le debo mi vocación de servicio público a tu papá. ¿Ah? O sea, después yo me metí en la UDI, porque yo sabía que tu papá era amigo de Jaime Guzmán. Ahí, por tanto, dije, bueno, si yo me quiero dedicar al servicio público, ya, no sé, en la política, pero como servicio público, ¿dónde me voy a meter? Donde Miguel Cas me diría, ¿ah? Porque tu papá ya no estaba, ¿ah? Ya había muerto. Entonces, bueno, me metí a la UDI. De hecho, escribiste el libro de la historia de mi padre, así que efectivamente. Vocación, o sea, Sí, pasión de vivir. Sí, sí. Y ahí me impresionó mucho una cosa que cuando él sabía que se iba a morir, voy a volver al tiro de tu pregunta, pero cuando él sabía que se iba a morir, y eso ya era inevitable, él comenzó a grabar en ese tiempo unos cassettes, Sí. ¿ah? Unos cassettes que eran chiquititos, en que le grabó su historia a ti y a tu hermano, porque decía, bueno, tú Felipe no me conociste, eres muy chico, ¿qué edad tenías tú cuando murió tu papá? 6. Bueno, entonces quiero que ustedes Y la Bárbara tenía 2. quiero que ustedes sepan cómo era el papá. Y le empezó a relatar su vida. Entonces esta persona, que era tu papá, que era muy, muy carismático, digamos, él me llevó al servicio público. Y el servicio público ha tenido buenos y malos, digamos. Error haberme metido en ningún caso. ¿Ah? Y la María Estela tampoco lo piensa así. Okay. Obviamente que... ¿Por qué? Porque uno dice, pucha, todo lo que hemos hecho. ¿Ah? No sé, de alcalde de Santiago, alcalde de Las Condes, después de ministro de Educación. Yo lo pasé pésimo como ministro de Educación. Lo pasé pésimo. ¿Ah? Imagínate que las reuniones con los dirigentes estudiantiles eran... El primer año lo pasaste bien. Sí, el primer año bien. La reconstrucción. Era la reconstrucción. Era un colega claro. y lo pasaste bien. La reconstrucción lo pasaste bien. Sí, sí. Ahí te vi en tu salsa. Pero las reuniones ahí con los dirigentes estudiantiles eran Camila Vallejo, presidenta de la FECH, sí. Giorgio Jackson, presidente de la FEUC, Carol Cariola, presidenta de la Federación de Estudiantes de Concepción. Pero así todo, entre comillas, habiéndolo, entre comillas, pasado mal, tú dices, oye, hicimos los liceos bicentenarios, la beca de vocación de profesor. O sea, lo que quiero decir es que aún en los momentos más duros, yo he sentido que el servicio público vale la pena. Obviamente que la María Estela me ha acompañado, vamos a cumplir 50 años de matrimonio este año. Me ha acompañado en todo y tiene un mérito especial porque a ella nunca le gustó la política. Entonces, lo que quería era alguien, digamos, que fuera anónimo, que no se metiera en nada y viviera una vida tranquila. ¿Cuando la conociste tú ya estabas en política? No. ¿Cuando la conociste a ella no estaba No, en porque política? yo la conocí cuando yo estaba en tercer año en la universidad, estudiábamos la misma carrera y ella entró primer año. Okay. Yo fui su ayudante de Economía 1. Perfecto. Y ahí partió la cosa. Y hoy día que has vivido toda esta... Porque de alguna manera hay un rol de la religión también en ti, hay una vocación, una fe. ¿Qué rol jugó esa convicción en esta historia? Porque si uno mira todo esto, como tú dices, si uno dijera Joaquín Lavín es aquel que estuvo arriba, abajo, tuviste muchas triunfos y muchas derrotas. O sea... yo creo que tal vez y más encima con una resistencia en el tiempo increíble. La primera derrota fue el 89, el gallo de pelea, ¿no? Exactamente. El gallo de pelea contra Evelyn Matei, entiendo. Exactamente. Sí. Si uno tuviera después si uno tuviera que seguir, después fuiste un alcalde muy exitoso en Las Condes, ¿cierto? Después el 99 estuviste ahí, yo me acuerdo que ya esa elección que le abrió el apetito a la derecha, y creo que la derecha no sabía... Claro, se transformó en competitiva, digamos. La derecha se transformó en competitiva. Sí. Fuiste el primero que hizo hecho, que culturalmente... De ahí para adelante siempre hubo segunda vuelta. Antes no había. Efectivamente. Después viene el episodio duro de Piñera, que se mete en 2005, ¿no es cierto? Que se mete Piñera, venía tú, y se mete Piñera a última hora y logra 25 puntos él, 23 puntos tú, primera vuelta, y bueno, él pasa a segunda vuelta, no gana en esa elección, ¿no es cierto? Después viene el caso duro también de Chaguán, que es Valparaíso. También un caso bastante... Y después viene el éxito de ministro de Educación, que vuelve este Joaquín Lavín a reinventarse. Perdón, después de Chaguán vienen Las Condes, ¿no? No, ahí viene el Ministerio de Educación. No, pues no. Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Después de los Chaguán viene al tiro, ¿no pasaste primero? No, al tiro Ministerio de Educación. ¿Y cuándo? Y después viene... Las Condes fui alcalde de nuevo en el 2016. Perfecto.
Perfecto. Hasta el 2021, pues se alargó por la pandemia, acuérdate. Perfecto. De nuevo, perfecto. Y después viene efectivamente lo de las condes. Tienes razón. Y en el fondo la religión, ¿qué rol juega en esto para poder seguir pedaleando? O sea, ¿por qué Joaquín Lavín se levantaba, tenía estos tumbazos y después volvía a ser el número uno? ¿De dónde salía esta convicción de no decir, ¿sabes que ya, compadre, dediquémonos a otra cosa en algún minuto de la vida? ¿Por qué tanta convicción en lo político? ¿Te gustaba? ¿O era más la religión? ¿Era más el deber ser? ¿Era más el gusto? ¿Lo pasaste bien? Bueno, obviamente que también se pasa bien en algún momento, se pasa mal en otro, pero para mí la fe ha sido muy importante en mi vida. O sea, yo creo ¿Y lo sigue siendo? Lo sigue siendo, creo que es lo más importante. ¿En serio? Sí, lo más importante. Siempre lo fue. Pero siempre fuiste también hombre de fe, pero muy flexible, digámoslo, en tu mentalidad. Yo no te visualizo como alguien rígido, más castigador. Eres como un Opus Dei medio raro, porque en el fondo uno se imagina el Opus Dei, alguien más que apunta con el dedo, alguien que no sé, y tú siempre te has mostrado más bien flexible, ¿o no? Bueno, pero es que la fe es así, pues, la fe tampoco es un conjunto de... Está bien, te pregunto porque uno se hace una idea. Sí, por eso, un conjunto de normas que no es así. No. O sea, la fe es sentirse, y voy a hablar aquí en términos, abrir más la intimidad en términos del alma, digamos, pero la fe es que tú sientes que eres hijo de Dios, ¿ya? Y que las personas, por lo tanto, cada persona tiene una dignidad en sí misma, y vale todo. Y por tanto, yo diría que una de las cosas que tu papá me transmitió y que a mí me motivó en el servicio público es la lucha contra la pobreza, por ejemplo. ¿Ya? Que tú veías en esa persona alguien que es un hijo de Dios, que tú tienes que sacar, hecho a imagen y semejanza de Dios, que tú tienes que sacar adelante, jugarte por ella. Y esa convicción ha estado siempre y sigue estando siempre. Y creo que me ha ayudado mucho en la vida, porque te ayuda en el sentido de que las cosas que pasan en la vida, triunfos, derrotas, éxitos, fracasos, no son al final tan importantes. Obviamente cuando uno está ahí, uno dice, oye, perder esta elección por 0,8%, digamos, o mira lo que le está pasando a mi hijo, eso es lo más importante. Pero en realidad, si tú lo miras en una perspectiva de eternidad, digámoslo así, esto no es lo más importante. Lo más importante es tratar de hacer lo mejor posible todos los días de la vida y lo demás hay que entregárselo a las manos de Dios, ¿no? ¿Y has tenido alguna vez crisis de fe? En todo dado que ¿hay quedado algún minuto diciendo tal vez todo esto es mentira, la fe? No, eso nunca. ¿No? No, lo que sí es que de repente a ti tú te pones a pensar ¿por qué esto, y por qué esto otro, y por qué este golpe, y por qué este otro golpe? Pero justamente la fe significa eso, o sea, que pese a todo eso... No, claro, los golpes uno puede decir. La pregunta es si es que en algún minuto has dicho, ¿sabes? Que tal vez toda esta creencia que tengo sobre la fe en realidad tal vez no es, y simplemente una sugestión, una idea que creí, pero en realidad somos seres humanos y que podemos... No, para mí la fe es una realidad real, o sea, que tú la puedes tocar. Profunda. O sea, es certeza total, profunda. Y eso... y yo te diría que también me ha influido en la vida política, porque hubo un sacerdote del Opus Dei, español, digamos, que una vez yo le pregunté, que fue importante en mi vida, yo le pregunté, ¿qué tiene que hacer un católico que se va a dedicar a la política, se va a dedicar al servicio público? ¿Cuál es como su misión? Y me acuerdo que me dijo dos palabras, que a mí siempre se me quedaron grabadas. Uno me dijo servir, o sea, tú tienes que servir, o sea, los cargos públicos son para servir. Y dos, unir. Los cargos públicos son para unir. Tú tienes que unir esto con esto, con esto. Y fíjate que finalmente eso ha sido. Eso es lo que yo he tratado de hacer. Porque yo también fui, en la época del gallo pelea que tú dijiste al principio, también fui polarizado y vamos a la pelea. Pero finalmente yo creo que no es eso lo que hay que hacer. Tú escribiste el libro de Miguel Kast y hoy día ves al presidente en ejercicio que es José Antonio Kast, que es el hermano menor de Miguel Kast. Si Miguel Kast no se hubiera muerto de cáncer
en el año 1983, el 18 de septiembre, ¿cómo crees que habría sido como político hoy día? ¿Cómo habría ejercido el ser político Miguel Kast? Mira, es difícil saber eso, pero primero Si yo hay, creo alguien, que si hay alguien que lo puede intuir, eres tú, porque escribiste el libro. yo creo que habría seguido en el servicio público de partida. ¿Ah? Tu papá también lo pasó mal, también tuvo triunfo y derrota. Fue una vida muy corta, 34 años. Y siempre andaba apurado y justamente era por eso, probablemente, porque, bueno, pero también es verdad que había dejado lo público. O sea, sí, lo había dejado, cuando él se murió, se había ido a la universidad. lo había dejado por yo llevaba unos meses que lo había dejado, por un fracaso justamente, cuando era presidente del Banco Central. Entonces había fracasado, le había ido mal, sintió que se había quemado políticamente, decidió renunciar y vino el cáncer. Pero si no hubiera sido por eso, yo creo que él habría seguido. Él habría seguido, no sé hasta dónde habría llegado, pero era una persona muy carismática y con mucha fuerza. Si hubiese estado hoy día en democracia chilena, hoy día, hagamos un ejercicio de ficción, ¿cómo crees tú que sería él como político hoy día? Entonces, ¿en qué partido político estaría? No estoy diciendo. No me gusta eso de interpretar personas que no están. Nunca he dicho que qué partido, eso sería... ¿Cómo sería su liderazgo? O sea, en el fondo, ¿cuál? Porque es una persona que tú admiras mucho. Sería, mira, con mucha fuerza, involucrando mucha gente joven en el servicio público y dedicado más que nada a eso, o sea, a transmitir vocación de servicio público en las nuevas generaciones. ¿Tú crees que sería polarizante? No, yo creo que no. ¿Tú crees que no? No. Él fue polarizante. Fue duro. Fue duro. Pero eran momentos distintos. Era bien intransigente en esa época. Era bien intransigente en esa época y sentía que... Tenía mucha vocación social por Sí, la pobreza, pero sí, era bien sí. intransigente. Los que creía que eran más o menos... Y sentía que había una carrera contra el tiempo, en el sentido que él decía, bueno, aquí hay un gobierno, que es este gobierno militar, que no sabemos cuánto va a durar, y por tanto hay que tratar de hacer todos los cambios lo más rápido que se pueda. Y eso fue un poco su actitud cuando vino el cambio del modelo económico. Pero no creo que sería hoy día una persona para polarizar Chile, al contrario. Y quisiera llevarte ahora un poco más a la contingencia actual. Estamos con un gobierno que acaba de partir. Tuviste muy de cerca también el gobierno de Sebastián Piñera, ambos. ¿Cómo ves que el gobierno ha ido logrando perfilar su narrativa, lo que de alguna manera algunas veces Pablo Longueira llamaba el relato? ¿Cuál crees tú que va a ser el relato de este gobierno? ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo lo has visto estos primeros meses? En fin, ¿cuál es el diagnóstico del experto Joaquín Lavín, que tiene muchas horas de vuelo, que ha pasado por varias campañas? ¿Cuál es tu visión del gobierno actual? A ver, yo creo que para mí el relato es el orden, o sea, que volvió el orden a Chile, en todo el sentido, en lo económico y en lo de seguridad. Veo que en términos económicos el gobierno está clarísimo. Creo que yo tengo un gran respeto por Jorge Quirós. Él es un ministro de Hacienda, entre comillas, no tradicional, porque distinto a todos los ministros de Hacienda que hemos tenido hasta ahora. Porque los ministros de Hacienda que hemos tenido hasta ahora han sido, entre comillas, bueno, tú eres economista también, macroeconomistas. Así es. Y muy buenos, digamos, Felipe Larraín, Andrés Velasco, Alejandro Fox. Pero Jorge Quirós, o Nicolás Izaguirre, Jorge Quirós no es de eso, sino que Jorge Quirós es una persona que tiene como experiencia en la industria real, digamos. O sea, él sabe qué problema tienen los salmones, sabe qué problema tiene la minería, sabe qué problema tiene... O sea, cada área de la economía, de alguna forma, por su formación, la fue siguiendo y sabe lo que hay que hacer. Entonces yo creo que él llegó con un plan claro, que esta mega reforma, que ojalá se apruebe en el Senado de la mejor forma posible. Para mí lo más importante es que, en el fondo, Chile, la economía chilena hoy día debería estar volando, porque Chile, todo está pero en el estrellato, el cobre está en el estrellato, un precio increíble, el litio, tenemos tierras raras, la energía es limpia, todo. Entonces, en el fondo, yo lo escribí esto en un libro, que es como este país... Había un cuento, que tú eres demasiado joven, así que no lo sabes, pero que se llamaba Gulliver en el país de los liliputienses. Y Gulliver era un gigante, los liliputienses eran gente así chica, era un gigante, y de repente ese gigante se quedaba dormido, y los liliputienses le empezaron a poner hilos. Los hilos no eran nada, pero al final fueron tantos hilos que cuando el gigante despertó no se pudo parar.
Yo siento que a Chile le pasó eso. O sea, un gigante que podría hoy día estar haciendo cosas extraordinarias, pero que le pusimos tantos hilos, le hace permisología. No, para esto necesita esto, no, ley Las Quenches, no, Consejo de Monumentos Nacionales, no, norma ambiental. Que al final, ¿sabes qué más? Cualquier proyecto se demora 10 años. Entonces, Chile, en el fondo, no puede hacer nada. Y siento que Jorge Quiroga está como liberando los hilos de este gigante. Entonces, yo lo veo bien en la parte de economía. La parte de seguridad la veo más compleja, obviamente que se ha visto. Creo que Martín Arrau, obviamente, le da un nuevo comienzo al tema. Yo ahí, fíjate, al revés de lo que la gente podría pensar, yo ahí habría sido más duro, más drástico. Más duro. Sí. ¿Ah? O sea, yo creo que ahí, por ejemplo, yo creo que los militares deberían estar en la calle. Le habría puesto urgencia a las reglas de uso de la fuerza, urgencia al tema de la infraestructura crítica, no sé, militares en la calle hay en muchos países de Europa, uno los ve, ya está acostumbrado, cuidan estaciones de metro, infraestructura crítica, liberarían carabineros. Entonces ahí yo creo que yo me hubiera sentado con los alcaldes y hubiera dicho, ¿ustedes quieren militares en la calle? Ok, ¿dónde, cómo, cuándo? Háganme un mapa. El mapa aquí, el alcalde de San Bernardo que lo escuchaba, ya, ok, ¿dónde los quiere usted? Aquí, es infraestructura crítica, ayúdame en el Congreso a aprobar este proyecto. Creo que la sensación de seguridad se jugaba mucho en eso. Y ahí todavía yo creo que falta. O sea, en el fondo, ¿y crees que esa es una cuerda que hay que tensionar más todavía? O sea, que en el fondo es algo en el cual el gobierno debiera invertir mucha energía y de alguna manera no dejar de empujar esa agenda en todos los márgenes posibles para que la ciudadanía se dé cuenta de que en el fondo ahí hay un cambio real y que hay una actitud más fuerte. Yo encuentro que Arrau tiene las capacidades. Sí, yo creo que Arrau tiene las capacidades. Además, siento que ha dado un tono de seriedad al tema que ha hecho que incluso los que son a veces un poco más desconfiados de las lógicas populistas, incluso en este tema, digan, no, parece que con Arrau vamos a tener una mano un poco más seria. Entonces, no, por eso, o sea, yo creo que efectivamente Arrau enmendó la situación. Yo soy de Ñuble y ahí lo conocí a Martín Arrau como intendente. ¿Te acuerdas? Lo hizo muy bien. Fue el intendente en Piñera 2 y lo hizo muy bien. Entonces, yo le tengo fe. ¿Pero crees que hay que ir más duro? Eso, y además creo que hay un punto de fondo que es bien importante, que es el siguiente, que es que si tú quieres enfrentar y como que nadie lo dice, si tú quieres enfrentar el crimen organizado, está bien, digamos, tienes que hacer más cárcel, todas las cosas lo que estamos hablando aquí, lo que yo te dije, los militares, qué sé yo. Pero hay un punto que nadie ha mencionado y que es muy importante, que son, de acuerdo al Ministerio de Educación, son 170.000, de acuerdo al Hogar de Cristo son más de 200.000, pero niños y jóvenes que, entre comillas, no estudian ni trabajan y que están desescolarizados. ¿Por qué te digo esto, digamos? Porque hay un estudio que el estudio econométrico mejor que se ha hecho sobre el crimen organizado en México. México nos lleva muchos años adelantado, lamentablemente, en este tema del crimen organizado. Entonces, ese estudio, que lo publicó la revista Science, decía lo siguiente: oye, ¿cómo es posible que el número de integrantes de los carteles en México, los carteles del crimen organizado, Jalisco Nueva Generación, todos los que tú conoces, haya aumentado en circunstancias que en los últimos 10 años hemos encarcelado, no sé, 50.000 y se han matado entre ellos 60.000? O sea, 110.000 han salido de circulación, pero resulta que el número total de gente que trabaja en los carteles aumenta. Y la razón es que esos carteles de crimen organizado son capaces de reclutar en México 300 niños a la semana. ¿Y dónde los reclutan? Reclutan desertores escolares en zonas muy vulnerables en que hay alto desempleo. Yo lo menciono esto porque en Chile es lo mismo. Nosotros podemos hacer muchas cárceles, podemos hacer muchas cosas, pero si no solucionamos el problema de qué pasa con esos niños de sectores escolares en zonas vulnerables con alto desempleo, esos niños se nos están perdiendo hoy día. Y si tú no cierras esa llave, el crimen organizado no lo vas a poder parar. Me alegra mucho que lo menciones. De hecho, escribí una columna hace muy poco, porque hace muy poco se cumplieron 100 años del nacimiento de Fernando Monker. Sí, lo leí. Sobre la desnutrición, sí. Y el doctor Fernando Monker, que creo que es el héroe viviente que tenemos más admirable en Chile, que cumplió 100 años, logró transformar a Chile en un país donde, cuando él empezó,
se morían en Chile la mitad de los niños antes de los 15 años, en el año 50. Y logró bajar la tasa de mortalidad de los niños a niveles de récord mundial. Pero él siempre decía que los niños necesitaban un beso en la mejilla y un vaso de leche. Y que les dimos el beso de leche, pero nunca los estimulamos, nunca los cuidamos. Y hay una ley que mucha gente no sabe, que tal vez es la ley más importante que me tocó a mí aprobar en mis años de política, que hace 6 años comenzamos con un grupo de personas, la Fundación Kiri, en la cual está en el directorio Fernando González, el tenista, el pianista Roberto Bravo, la Patricia Mate del mundo de la educación, Adriana del Piano, ex ministra de Educación, bajo el liderazgo también de la Florencia Álamos, que es una doctora en neurociencia. Sí, lo digo. Y en el fondo, lo que hicimos en esa fundación, dijimos, Chile necesita que todos los colegios, para no tener niños desertores y para que esos niños se sientan protegidos frente a los narcos, que los van a venir a reclutar, y porque el narco le ofrece una tribu. No solamente le ofrece una zapatilla, le ofrece un lugar de pertenencia, un propósito, lo hace sentirse importante. Sí. Necesitábamos en todos nuestros colegios equipos de básquetbol, orquestas juveniles, tribus que hagan que los niños se sientan queridos, respetados, cosa que sean una capa inmune frente al narco, frente a lo que tú me dices que ocurre en México. Y esa ley la aprobamos recién, la terminamos de aprobar en febrero, a fines de enero de este año, el 2026. Y le toca a este gobierno, y la única cosa que me ha tocado hablar con José Antonio Kast cada vez que lo veo y le escribo es: hay que aplicar bien esa ley. Y esa ley ya se aprobó, son $300 millones al año, son 25.000 pesos por niño mensual a los colegios. Es un subsidio a la demanda para que cada colegio en Chile, en La Pintana, en Carahue, en Magallanes, en Arica, en Iquique, en Antofagasta, cada colegio pueda elegir si es que quiere que sus niños y niñas tengan un grupo de baile, un grupo de ajedrez, un grupo de música, un grupo de básquetbol, un grupo de lo que sea, de rugby. De esa forma que cerremos esa llave que tú dices, porque hay un dato. Yo estoy director de la Fundación Paz Ciudadana, me he dedicado a los temas de seguridad mucho, además de los temas de infancia, y un estudio que hizo Paz Ciudadana le preguntó a todos los presos de Chile ¿cuándo cometieron su primer delito? Y te doy un dato que es increíble: 47% de los presos en Chile cometieron su primer delito antes de los 13 años. O sea, la fábrica que tenemos hoy día en Chile de carreras delictuales, porque a esos niños desertores no les dijimos: aquí está tu familia que te apoya, pero además de tu familia, la familia del colegio, la comunidad que te protege. Mira, y hay una cosa, Felipe, y tú lo dijiste ahí. Un joven que se enamora de algo, llámese música, Totalmente. Un deporte en particular, lo que sea, que se enamora de algo, es un joven que no va a caer Totalmente. en la droga ni en el crimen organizado. Y eso es lo que necesitamos, y para eso esa ley. Yo transformaría, si yo fuera ministro de Educación hoy día, la gran misión sería, oye, ¿cómo devolvemos esos 170.000, 200.000 niños y jóvenes a la escuela? Y que no se nos vaya más. Exactamente, y esa es una política de seguridad. 100%. Porque si no vamos a cerrar la llave del reclutamiento del crimen organizado y el tema va a seguir. De hecho, te quiero contar cómo nació esta idea de la ley. Cuando partimos con la fundación, Boric llevaba 2 años de gobierno, 1 año y medio, y lo fui a ver. Le pedí una reunión, la única reunión que le pedía al presidente Boric en su minuto. Le dije, fui a su oficina, en silencio. Le dije: mire, presidente, usted ha dicho que le preocupan 3 cosas. Y le tengo una propuesta de política pública que le pega a las 3 cosas. Usted ha dicho que le preocupa la salud mental. Boric siempre decía que Sí. Usted ha dicho que le preocupa la infancia. De hecho, de las pocas políticas que me tocó el presidente Piñera que asumiera en mi campaña presidencial del 2017, eran los niños primero en la fila, y el acuerdo de las 90 medidas por los niños la hizo Piñera y Boric fue parte de ese grupo. Y le dije: la tercera, seguridad, que usted por ser presidente sí o sí le tiene que preocupar. Y debo reconocerle al presidente Boric que en esa reunión me dijo: Felipe, muy pocas veces me viene a proponer cosas así de profundas, así que cuenta conmigo. Me acuerdo que ahí la candidata presidencial más obvia era Evelyn Matei, y llamé a Evelyn Matei y le dije: Evelyn, acabo de hablar con el presidente Boric, no te voy a esperar a que tú seas presidenta, esto tenemos que partirlo ahora. Evelyn Matei me dijo: me parece fantástico, dale con todo. Y la vuelta a la vida, después por ser yo presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, cuando Mario Marcel quería hacer la reforma de cumplimiento tributario, le dije: ningún problema, avancemos, hagamos una buena reforma que no suba los impuestos, sino que haga cumplir y que paguen los que tienen que pagar, pero necesito que parte de los recursos vayan para los niños. Y Mario Marcel me dijo: vamos con eso. Porque además me reconoció que el gran problema de Chile era que la jornada escolar completa nunca fue lo que debió ser. O sea, la jornada escolar completa se focalizó más en ayudar a que tuviéramos mejor capacidad de empleo de las madres de Chile, que está muy bien, pero no se preocupó de que las horas extras de los colegios tuvieran estas tribus deportivas o científicas o culturales que quisieran que nuestros niños finalmente estuvieran
más protegidos. Y hoy día la verdad que tenemos los índices de drogadicción, de consumo de droga y de deserción que son realmente alarmantes. Y lo peor de todo es que muchas veces no sabemos cuándo sale un niño del colegio. O sea, se va un niño del colegio, deserta y no se prende ninguna alarma, cosa que te tocó probablemente verlo también. Y ahí yo creo que los alcaldes son los aliados claves de la ministra de Educación en este caso. Porque ¿quién va a saber dónde están estos 10.000 niños que a lo mejor en tal comuna son desertores? ¿Quién los va a ubicar primero? Los alcaldes. Entonces hay que trabajar con ellos. Pero lo que yo quiero decir es que esta es una política, bueno, que de todas maneras hay que hacerla, digamos, pero es de seguridad. O sea, tú no vas a frenar el problema del crimen organizado, aunque frenes la migración, si es que te están reclutando niños y jóvenes aquí en Chile. Y eso está pasando y tienes que cerrar esa llave. De hecho, la alcaldesa Camila Merino, que ha sido una de las grandes que ha levantado el tema de la delincuencia juvenil, dice un 40% de todos los robos con violencia en su comuna de Vitacura son de menores de edad. O sea, en el fondo, hoy día es una realidad que los menores de edad, el caso que vimos recién hace pocas semanas atrás, de este niño que murió con una encerrona. Alejandro. De 12 años. Que venía su papá de Argentina y finalmente el que cometió el delito era un menor de edad. Entonces, sí, claro. Estamos preocupados del tema de los niños haitianos, que no sabíamos dónde estábamos, lo que pasó ahora con este grupo que mató a Alejandro. Entonces, bueno, hay 170.000 niños, por lo menos según el Ministerio de Educación, más según otras instituciones, que están ahí. O sea, que no sabemos dónde están. Están fuera del sistema escolar. Encontremos a esos niños. ¿Crees que el gobierno, así como tiene claridad en lo económico y hay una cierta claridad de que lo de seguridad importante, le falta esta dimensión más social? Yo creo que ellos se han definido como un gobierno de emergencia. Está bien, un gobierno de emergencia, obviamente que economía y seguridad. Pero en seguridad hay que agregar esta dimensión. Yo lo veo por ese lado. Ni siquiera estoy hablando de una política social. Es que si tú quieres que en Chile el tema de seguridad cambie, tienes que sacar a esos niños y volverlos al colegio. Estoy de acuerdo contigo, pero también creo que la derecha, y volviendo a la conversación inicial que tuvimos, donde Miguel Kast es el responsable de que tal vez tú estés en política o hayas estado, y que yo también he estado en política, una de las gracias que tuvo Miguel Kast es que lo social siempre estuvo en el centro. Y le arrebató a la izquierda tal vez esa narrativa de que solamente la izquierda es la que se preocupaba por la justicia. Entonces yo creo que sí sería bueno que el gobierno asumiera como un relato social no solamente la seguridad económica y la seguridad ciudadana, si tú quieres, propia de lo que es vivir tranquilo, de que no te roben, sino también una propuesta de política social. Y creo que los niños son por naturaleza lo que a la derecha, que siempre ha creído que la igualdad entre los niños o la igualdad de oportunidades es lo más importante, si además la ayuda de seguridad también, pero yo creo que también es bueno que el gobierno y que la derecha tenga algo con lo cual disputarle el debate más filosófico de justicia a la izquierda. Si no, al final... No, estoy de acuerdo contigo, eso siempre tiene que estar, Felipe. Pero si tú me dices cuáles son las urgencias hoy día de Chile, es la economía y la seguridad. Y está empezando a haber un problema social grave, además del que ya hablamos, por el tema del desempleo. Porque tienes la economía demasiado parada, entonces obviamente que tienes que inyectarle crecimiento rápido. Yo creo que los niños también es una urgencia social. Independiente de la seguridad, aunque no fuesen... O sea, en el fondo... creo que el que los niños tengan un lugar donde se sientan protegidos, donde se sientan... Porque al final del día, y eso al final, no puede ser que la izquierda sea la única que hable de temas, o que yo estoy abogando por la justicia, porque al final, si no, se transforma esto en como, a ver, ¿la derecha de qué se preocupa? O esta caricatura que hace la izquierda. Se preocupa de que los ricos puedan invertir, que tengamos tal vez mejor pega, porque hay más ricos, hay mejor pega, y que no nos roben. Pero yo creo que nosotros tenemos algo mucho más profundo que eso. Tenemos una filosofía liberal donde creemos que cada persona, cada niño, cada niña, tenemos que permitir que desarrolle su sueño de vida con una cancha pareja, ¿cierto? No, por supuesto. Pues y eso está creo que fuera de duda. No ha estado muy presente. Y de verdad creo que es algo que tenemos que... Te encuentro razón. No ha estado muy presente, pero no ha estado muy presente porque las urgencias son las que la gente dice y son esas que sabemos. Pero obviamente los niños de una urgencia total. No, pero nos volvemos, Joaquín, es que la urgencia de la gente, que son muy necesarias, a veces se traducen en que hay más votos ahí. Pero esto, aunque no sean urgencias de la gente desde el punto de vista de la sensibilidad social por ellas, igual son importantes. Aunque no hayan votos, aunque la gente no hablara nada de esto.
Y eso tiene que ver de nuevo con una formación más como filosófica de por qué estamos en política, para qué estamos en política. Estamos de acuerdo. O sea, la vocación de servicio público y lo que tu papá nos transmitió es eso. O sea, yo te aseguro cuando partió mi viejo... Nosotros estamos aquí por eso. El mapa de la extrema pobreza, no había mucha gente preocupada por los votos. O sea, no era un tema muy rentable políticamente, era simplemente convicción. No, era totalmente impopular. Yo me acuerdo que el primer trabajo que tu papá me encargó fue porque en ese tiempo el gobierno tenía en el invierno un subsidio a la parafina. ¿Ya? Entonces tu papá tenía la idea que ese subsidio a parafina no era tan buena política social y quería eliminarlo o rebajar el subsidio a la parafina. Nosotros le decíamos, pero Miguel, ¿cómo? Esta cuestión, y no hizo solo el estudio. Y el estudio finalmente dio que las personas más pobres en Chile usaban leña. Claro. Tenían un brasero en la casa. Y los que tenían una estufa parafina gigantesca, por eso se llamaban Comet, una estufa gigantesca, con unos tubos así que gastaban cualquier cantidad de parafina, eran los sectores medios. En mi casa había una. Eran los sectores medios y altos. En mi casa también había una. En mi casa había una. Que tiene una rejilla arriba. Exactamente. Entonces, efectivamente, el subsidio a la parafina no iba a los más pobres. Porque los más pobres se calentaban con un brasero y usaban leña para calentarse. Y tenían una fogatita. No. Entonces, tenía toda razón tu papá. Pero era impopular. Nada más impopular que la focalización. Exactamente. Había que disminuir el subsidio a la parafina o eliminarlo. Ese fue el primer trabajo que me tocó hacer con él. Y quisiera llevarte a este Joaquín Lavín que decidió ser un político dialogante, siendo que vivimos en un momento de polarización. ¿Crees que fue un error haber sido siempre una persona que buscó unir, a pesar de que venías de la derecha? ¿O crees que es algo de convicción? ¿Cuál es tu diagnóstico de cómo este Joaquín Lavín, que siempre buscó el diálogo, la propuesta, ser ese puente? De alguna manera me dijiste que en algún minuto un sacerdote te dijo que era bueno unir, ¿y cómo era? Servir y unir. Servir y unir. Sí. ¿Crees que fue una mala estrategia comunicacional o crees que fue lo correcto? No, yo creo que siempre es lo correcto. Ahora, puede que no sea lo más popular, lo más conveniente en un minuto para sacar votos. Porque hoy día obviamente que lo que vende, entre comillas, es la política polarizada. Y tiene que ver con los algoritmos, con las redes sociales, tiene que ver con que en el fondo hay tantas cosas que tienden a captar tu atención que tú tienes que decir que alguien es un tal por cual para poder aparecer en alguna parte. Entonces, obviamente ese tipo de política a mí no me gusta, creo que no es lo que hace avanzar a los países, y yo o sea, si yo quiero destacar, no sé, pues si yo fuera alcalde ahora, trataría de, no tengo idea, inventar cosas nuevas. En Las Condes, no sé, traigamos autos autónomos, traigamos robot policía. O sea, destacar de otra manera. Pero destacar sacándole la mugre a otro o insultando a otro. Entonces, eso no me gusta, no es bueno para los países, creo yo. Y por tanto, obviamente que este estilo de servir y unir probablemente no sea para los tiempos de hoy, digamos. Pero ¿hay algún momento donde Joaquín Lavín... Así que no me arrepiento de haber sido así. O sea, no, para nada. Yo creo que es una cosa de convicciones. ¿Cuál sientes que fue algún minuto de tu carrera donde hiciste alguna decisión que te arrepentiste? O sea, dijiste que no, esta cuestión no la volvería a hacer. ¿Hay alguna vez en tu larga carrera que digas esto, creo que algo que hice tal vez no lo haría? No, hay muchas cosas. Pero, no sé, por nombrarte una, haber apoyado el primer retiro de los fondos de pensiones. No. Por ejemplo, una cosa que fue el primero, después no el segundo. Lo sé. Pero siempre pensando, bueno, esto va a ser uno y no va a ser y ya. Obviamente que fue un error. Fue un error. Después probablemente hay otras cosas de táctica política, no haber hecho esto, no haber hecho lo otro, pero obviamente que uno comete muchos errores. ¿Te dijo algo Piñera ahí cuando pasó eso, no? ¿Lo del retiro? Sí, por supuesto que sí. Bueno. ¿Qué te dijo? ¿No le gustó nada? No le gustó nada, no. pero y obviamente hubo una conversión dura, no. Pero no había rencor, digamos. Y Sebastián Piñera era una persona sin rencor, y yo tampoco en ese sentido. Entonces, al final... Bueno, a mí me consta, de hecho... Nos hicimos amigos de nuevo. De hecho... Sí, pues ustedes muy rápidamente. Sí, pues tuvieron hartos momentos de lejanía, me imagino cuando él se metió en el 2005, pero después se transformó en un gran amigo tuyo, ¿no? O sea, por lo menos te tenía mucho cariño.
De hecho, Sí. cuando me sacó a mí, para que tú ocuparas el cargo de ministro de Mideplan, me acuerdo su llamada a las 10 de la mañana y me dice, Felipe, estaba todo el mundo viendo la televisión que quería un cambio de gabinete, yo estaba con mi equipo y me llama el presidente Piñera y me dice, Felipe, le tengo que pedir su cargo, usted lo ha hecho muy bien, pero tengo que dárselo a nuestro candidato presidencial. Así me dijo, le tenía mucho cariño. A un presidenciable, no sé si dijo candidato presidencial, pero... Y me recuerdo, no sé si tú te acuerdas, que yo le dije, presidente, muchas gracias por haberme dejado ser ministro, yo creo que usted se equivoca, pero le quiero pedir un solo favor, le dije. ¿Cuál? Me dice. Que me gustaría que nos pudiéramos juntar mañana, o en algún minuto, con el nuevo ministro, Joaquín Lavín, para yo, con usted al frente, comentar las cosas que son urgentes y que no he podido terminar, y para que usted no diga que después, en el fondo, si se los pide el ministro entrante, es cosa de él, que está haciendo el lindo, o que yo me estaba haciendo el lindo, ya no hay ningún negocio, porque yo le había pedido algunas cosas. Y me acuerdo que tuvimos esa reunión. No sé si te acuerdas. No, yo me acuerdo también. Al día siguiente, fue un día martes, creo, esto fue el lunes. Y me acuerdo que tú me dijiste algo, no sé si fue en esa reunión o un poquito antes, pero muy poco después, así cuando ya se iba a producir el cambio, que tú me dijiste algo así como que qué bueno que seas tú, porque a lo mejor si hubiera sido otro, me hubiera gustado menos todavía. Algo No, así. obviamente, que encima todo, algo así. Y te portaste muy bien con los equipos. O sea, yo tenía un equipo humano muy bueno. Sí, el equipo era muy bueno, así que el equipo siguió. Muy bueno. Y se sintieron muy acompañados, muy apañados por ti. No, pero con el presidente Piñera, obviamente que hubo toda una etapa de rivalidad. Pero te tenía mucho cariño, eso sí, me tenía mucho recuerdo. cariño, pero hubo toda una etapa de rivalidad. Sí, imagínate que una cosa que, bueno, como pasó ahora, que hubo varios candidatos, entre comillas, de derecha en la primera vuelta, pero nosotros competimos los dos en la primera vuelta. Sí, Y fue 25-23, no fue una cosa así. Es duro. Fue una cosa cercana, digamos. O sea, no fue baliza. Pero por lo mismo te tenía mucho respeto. Y ahí hubo varias conversaciones de por qué no hacíamos una primaria, ¿no? Y él no quería, qué sé yo. Pero obviamente que pasado eso, sí, yo diría que cuando quería hablar de política, Te tenía respeto. hablábamos, sí. Y trabajamos juntos muy bien. ¿Qué crees que pasó con la candidatura con Sichel? Que tú venías... ¿Qué crees que hizo Sichel? ¿Qué pasó? Y te lo pregunto porque también me interesa que analicemos lo que le pasó a Evelyn Matei. Tú como experto político, venías favorito. Me acuerdo que nosotros presentamos ahí a Ignacio Briones, que sabíamos que la tenía muy difícil, estaba a desborde, y aparece este Sichel y que te termina ganando, cosa bien sorpresiva, y después más encima se desinfla con el tiempo, pero en el fondo, ¿qué pasó en esa campaña si tuviera que analizarla, la de Sichel? ¿Cuál es tu lectura? Mira, yo creo que ahí pasaron dos cosas. El escenario político iba cambiando muy rápido, esa es la verdad, pero en ese momento todavía, yo creo que pasaron dos cosas. Uno, que era una cara nueva. En ese momento, Sebastián Sichel. Totalmente. Entonces, obviamente que eso a la gente le hacía sentido. Y segundo, fíjate lo que le voy a decir, porque después también fue para él lo que lo llevó a fracasar, digamos. Él era más, entre comillas, más de centro que yo. Era una cara nueva y más de centro. Era una política en que todavía eso valía. ¿Ya? Pero después el escenario cambió. Y ya ser, entre comillas, de centro o más de centro, Valía menos. valía menos. Y después en un momento dado, y Valía tiene nada. que ver también con lo que pasó a la Evelyn ahora y todo eso, claro, o sea, pasó a valer cero. O sea, la gente se fue en una lógica mucho más polarizada, en esta lógica del péndulo de Chile, digamos. O sea, de Bachelet Piñera, Bachelet Piñera, Boric, y el péndulo, digamos, entonces tomó mucho vuelo y se fue para el otro lado. ¿Y tú crees que era Ahora, eso o crees que era más bien el outsider lo que vendía más? Y que tal vez no era de centro-derecha. Y esto he escuchado un poco a Juan Pablo, tu hijo, que ha estudiado mucho el nuevo votante, ha estudiado mucho el tema, y que hay un eje que ya no es izquierda-derecha, sino que es el que está con la élite y quien está desafiando la élite, el outsider. ¿Y no crees que tal vez fue esa figura que Sichel representaba un poco más eso, esa frescura, esa cara nueva, y después José Antonio Cast, como Sichel ya representaba al establishment un poco más? Sí, yo creo que sí. Y que le pasó un poquito a la Evelyn Matei. Puede haber algo de eso, pero obviamente el eje cambió. Sebastián Piñera, entre comillas, venía también, entre comillas, del otro lado, políticamente.
haya cruzado la zanja hacia el lado de la centroderecha. Sebastián Sichel también. Eso en ese momento tenía mucho atractivo. ¿Ah? Y después lo perdió. Perdió su atractivo y hoy día, digamos, la gente quiere como posiciones tajantes. ¿Ah? Y ahí entonces estamos en lo que estamos hoy día. Ahora es un tema no solo de Chile. Es un tema muy alimentado por las redes sociales y por los algoritmos, que tú vives en tu tribu, te llega a ti solamente lo que refuerza tu forma de pensar. Claro. ¿Ah? Y por tanto tú vas generando grietas, y esto pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en Chile. Y no sé cómo vamos a cambiar eso, porque obviamente la tecnología y las redes sociales favorecen ese tipo de hacer política, que sirve para ganar elecciones, pero no necesariamente sirve para gobernar y hacer avanzar a los países. Entonces eso es lo que está todavía en juego. Y es muy importante porque yo siento que para que Chile vuelva a crecer sostenidamente, porque ¿qué es lo que pasa hoy día? Jorge Quiroz, mega reforma y todo eso. Pero los inversionistas dicen, voy a ver, pues si yo voy a meter 10.000 millones de dólares en un proyecto minero grande en Chile, que yo sé que se va a demorar 10 años, necesito un horizonte de estabilidad. Entonces tampoco quiero que en 4 años más alguien me eche para atrás esta mega reforma. Total. Y volvamos a lo que tenemos antes. Entonces, en el fondo, necesitamos un periodo largo de estabilidad, una especie de Elwin Frey Lagos. Elwin Frey Lagos fueron, no sé, 16 años o más. Bueno, eso necesita Chile para volver, por así decirlo, a crecer de verdad, en lo económico y en lo social. Entonces, es muy importante que estas políticas se mantengan en el tiempo. Y por tanto, la polarización puede servir para ganar elecciones, pero no necesariamente para gobernar. Vamos a este último, nos quedan 3 minutos, pero ¿cuál es tu visión de lo que está pasando en la UDI? Pablo Longueira recargado, que vuelve a la UDI, que quería ser presidente, hoy día llega a un acuerdo con Jorge Alessandri. ¿Cómo ves a la UDI, a tu partido? ¿Sigues militando? Sí, sigo militando, sí. ¿Y cómo ves esta nueva etapa? Mira, no participo en realidad. Okay. No voy a una reunión hace años, digamos, pero sigo ahí. ¿Sigues votando? Sigo votando. En general, sí. Okay. Por supuesto que sí. A mí me gustó la fórmula a la que se llegó. Porque creo que, obviamente, que Pablo Longueira tiene eso de la mística, la fuerza de esa UDI popular de esos tiempos. Claro que los tiempos ya no son los mismos. Entonces, lo que yo siento es que la UDI, entre comillas, perdió ese carácter territorial. Uno puede decir que la política la perdió, puede ser, porque todo está mediado hoy día por los medios de comunicación, por las redes sociales. Entonces, el estar en el territorio, como entre comillas, pasó de moda. Pero el Frente Amplio, de alguna forma, lo reivindicó. Trató de hacer eso y empezaron a hablar de los territorios y todo eso. Entonces, yo creo que la UDI necesita reconectarse con eso. Y Pablo Longueira representa eso, de la UDI popular, obviamente, para los tiempos de hoy día. Que no es los campamentos, aunque han aumentado mucho de nuevo, digamos, pero no es eso. Es mucho más que eso. Y Jorge Alessandri, obviamente, que es las nuevas generaciones. Y además con una impronta política de su familia, digamos. Entonces, creo que la combinación, a mí no se me había ocurrido, pero la encuentro buena. Jorge Alessandri, presidente, y Pablo Longueira, secretario general. ¿Quién crees tú que debería ser el próximo candidato presidencial de la UDI en la próxima vuelta? ¿O algunos nombres que te parecen que podrían ser competitivos? No, yo creo que eso es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. O sea, yo creo que van a estar de todas maneras en la papeleta Kaiser y Parisi, eso démoslo por hecho. Y después veo en el gobierno personas, no sé, como Iván Pugue, Martina Rau. En los partidos propiamente tal, todavía, de Chile Vamos, todavía no los veo. Pero a ver. ¿Y un Jaime Belolio? Falta mucho. ¿Un Jaime también. Belolio? O Jorge Alessandri también. O sea, yo creo que hay varias personas que están ahí y que pueden ser, pero si algo uno ha aprendido, es que hay muchas vueltas de la vida, muy rápido, y para eso quedan 3 años. Entonces, a lo mejor es alguien que nadie conoce va a ser el candidato. ¿Y tú crees que va a haber una primaria de Chile Vamos y otra eventualmente, o un candidato de republicano y otro o crees que va a haber alguna confluencia en algo mayor?
Ojalá. ¿Cómo te imaginas la geografía de la próxima decisión presidencial? Sí, ojalá hubiera una confluencia en algo mayor. Ojalá. Porque tú viste lo que pasó ahora. Hubo 4 candidatos, por así decirlo, de derecha. 4 en primera vuelta. Incluyendo a Parisi, Evelyn, Kaiser, José Antonio, Kast. Hubo 4. Y si las listas parlamentarias hubieran sido más unidas, no estaríamos mendigando un potito más para aprobar esto, para lo otro, la mega reforma, 26-24. No, sería una cosa distinta. Entonces, hay que aprender las lecciones. Pero tal como van las cosas, lo veo difícil. Yo sé que Pablo lo quiere contribuir a eso. Ojalá lo logre. ¿Y a Parisi lo ves más de derecha? O sea, ¿lo consideras a alguien que eventualmente Chile Vamos debería invitarlo a una primaria? ¿O la derecha con lo otro? Sí, yo creo que sí. No. Sí. O sea, si es una cosa amplia, obviamente que tiene que estar. A mí me costaría, para serte bien honesto. Sí, me imagino. Mucho, así que... Pero bueno. Pero hay que ver cuáles son las alternativas. Está muy bien. Te quiero agradecer mucho, Joaquín Lavín, por esta conversación y quiero agradecerles también a todos ustedes por acompañarnos en este nuevo capítulo de Felipe Podcast, como todos los domingos. Acuérdense que nos pueden seguir también en Radio Agricultura, en YouTube, en Spotify, en Twitter, en todas las plataformas. Así que muchas gracias, Joaquín Lavín, por Gracias, Felipe, por invitarme. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo.